Sebastián no reconoció al pasajero hasta que sus ojos se encontraron en el espejo retrovisor. Eran los mismos ojos que lo habían abandonado 12 años atrás. 45 minutos después, frente al aeropuerto, dos palabras cambiarían todo para siempre. Gracias, papá. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La notificación iluminó la pantalla del teléfono con un brillo azul que cortó la oscuridad del interior del coche. Carrera solicitada. Destino: Aeropuerto Internacional. Estimado: 45 minutos. Sebastián Morales miró el nombre del pasajero en la aplicación. Lucas Ferreira. No significaba nada para él, como no significaban nada los otros cientos de nombres que había visto desfilar por esa pantalla durante los últimos 5 años. Eran solo pasajeros, rostros sin historia que entraban en su Honda Civic plateado, compartían el aire con él durante unos minutos o una hora, y luego desaparecían de su vida para siempre. Así era mejor, así dolía menos. Aceptó la carrera con el pulgar entumecido por el frío de la madrugada. Eran las 5:15 de la mañana. Esa hora extraña en la que la ciudad aún dormía, pero ya empezaba a estirarse, preparándose para despertar. Las calles estaban casi vacías, bañadas por la luz anaranjada de las farolas que pronto cederían su turno al sol. Sebastián llevaba despierto desde las 3, no porque tuviera que estarlo, sino porque ya no sabía dormir. 5 años manejando un Uber en turnos nocturnos habían reconfigurado su reloj interno hasta volverlo irreconocible. 5 años huyendo del silencio de un apartamento vacío lo habían convertido en un fantasma de carreteras y semáforos. Condujo por las calles adormecidas hacia la dirección indicada, un edificio de apartamentos en un barrio de clase media, el tipo de lugar donde la gente se esforzaba por mantener las apariencias, pero no lo suficiente como para ocultar el desgaste. Aparcó frente a la entrada y esperó. Ese era su ritual. No tocaba la bocina, no llamaba, solo esperaba en silencio, escuchando la radio a bajo volumen, una estación que transmitía música instrumental que no requería atención ni emoción. A los 3 minutos, la puerta del edificio se abrió. El hombre que salió llevaba un traje oscuro que incluso en la penumbra del amanecer se veía caro, bien cortado. Una sola maleta pequeña rodaba detrás de él, el tipo de equipaje de alguien que viaja ligero o que no planea quedarse mucho tiempo. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sebastián calculó que tendría 40 y tantos años, tal vez 50 recién cumplidos. Había algo en su forma de caminar, una determinación tranquila, que sugería que era un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes sin vacilar. El pasajero abrió la puerta trasera y subió con un movimiento fluido. «Buenos días», dijo su voz, grave y cálida. «Al aeropuerto, por favor». Sebastián asintió sin girarse. Como siempre. «Buenos días. Lo llevaré por la autopista si no hay tráfico. Debemos llegar en unos 40 minutos». «Perfecto», respondió el hombre, y Sebastián notó algo extraño en ese tono. No era la prisa característica de los pasajeros que iban al aeropuerto, esa ansiedad por llegar a tiempo, por no perder un vuelo. Era más bien una especie de resignación tranquila, como si el destino fuera inevitable, pero no necesariamente no deseado. Los primeros 10 minutos transcurrieron en el silencio habitual. Sebastián mantenía la vista en la carretera, las manos en el volante a las 10:02. La postura perfecta de alguien que ha conducido cientos de miles de kilómetros sin incidentes. El pasajero miraba por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba en una sucesión de edificios, parques cerrados y tiendas con las persianas bajadas. En el espejo retrovisor, Sebastián podía ver fragmentos de su rostro cuando las luces de la calle lo iluminaban. Había algo familiar en esos rasgos que no lograba ubicar, una sensación incómoda de déjà vu que le erizaba la piel. «Es temprano para un vuelo», comentó el pasajero de repente, rompiendo el silencio. Su voz no buscaba conversación tanto como llenar el vacío. Sebastián había aprendido a reconocer la diferencia. Algunos pasajeros hablaban porque necesitaban hablar, otros porque se sentían obligados a hacerlo.
Este hombre parecía pertenecer a un tercer grupo, los que hablaban porque tenían algo que decir, y este era su último momento para decirlo. Sí, respondió Sebastián, manteniendo su respuesta breve. Profesional. Suelo tomar las carreras tempranas, menos tráfico. El hombre asintió, aunque Sebastián no lo estaba mirando. Supongo que has visto muchas despedidas en este trabajo, gente yéndose, dejando cosas atrás. La observación era extraña, demasiado personal para una conversación casual entre un conductor y su pasajero. Sebastián sintió que algo cambiaba en el aire del coche, una tensión sutil que no había estado allí momentos antes. Algunos se van, otros regresan, respondió finalmente, sin comprometerse con ninguna emoción en particular. Es parte del trabajo. El silencio regresó. Pero ahora era diferente. Ya no era el silencio cómodo de dos extraños compartiendo un espacio. Era el silencio cargado de palabras no dichas, de preguntas que flotaban en el aire sin atreverse a materializarse. Sebastián sintió que sus manos se tensaban en el volante. En el espejo retrovisor, observó al pasajero sacar algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una fotografía, vieja y gastada en los bordes por el tiempo y el manoseo constante. El hombre la sostuvo entre sus dedos, mirándola con una intensidad que hizo que Sebastián desviara la vista, sintiéndose como un intruso en un momento demasiado íntimo. No podía ver qué mostraba la fotografía desde su posición, pero la forma en que el hombre la miraba le decía todo lo que necesitaba saber. Era el tipo de imagen que se guarda cerca del corazón, el tipo de recuerdo que duele tanto como consuela. ¿Tienes familia, conductor?, preguntó el hombre después de unos momentos, su voz ahora más suave, casi vulnerable. Era una pregunta que Sebastián había escuchado cientos de veces, una de esas preguntas de cortesía que la gente hacía para llenar el tiempo. Pero esta vez sonaba diferente. Esta vez sonaba como si la respuesta realmente importara. Tuve, respondió Sebastián, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez en años que respondía con honestidad a esa pregunta. Normalmente decía algo vago y cambiaba de tema, pero había algo en este pasajero, en esta madrugada, en la proximidad del aeropuerto, que parecía arrancar verdades que él había mantenido enterradas. El hombre guardó la fotografía de nuevo en su bolsillo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sebastián pudo ver su reflejo completo en el espejo retrovisor ahora, y lo que vio lo dejó sin aliento. Los ojos, esos ojos oscuros con pequeñas motas doradas alrededor de las pupilas, la forma de la mandíbula, fuerte pero elegante, la ligera cicatriz sobre la ceja izquierda. Todo en ese rostro desencadenó una avalancha de recuerdos que Sebastián había intentado ahogar durante años. No podía ser, no era posible. Su mente racional gritaba que era una coincidencia, que estaba viendo cosas que no estaban allí, proyectando sus propios fantasmas en un extraño que por casualidad tenía rasgos similares. Pero su corazón, ese órgano traicionero que había jurado no volver a escuchar, latía con una certeza salvaje que no podía ignorar. El tráfico se hizo más denso a medida que se acercaban al aeropuerto. Otros coches aparecieron en la carretera, otros viajeros iniciando sus propias jornadas. Sebastián redujo la velocidad, navegando entre los carriles con la destreza de alguien que conocía cada curva de ese camino. Pero por primera vez en 5 años no estaba pensando en la carretera. No estaba pensando en la tarifa o en la siguiente carrera. Estaba pensando en un niño de 7 años con una pelota de fútbol bajo el brazo, esperando en la ventana a que su padre volviera a casa de un viaje de negocios que nunca terminó. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó el pasajero. Conducir Uber. Su tono era casual, pero había una urgencia oculta bajo la superficie, como si cada palabra fuera parte de una cuenta regresiva que solo él podía escuchar. 5 años, respondió Sebastián, su voz sonando extraña en sus propios oídos. 5 años y 3 meses. El pasajero asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. 5 años y 3 meses es tiempo suficiente para cambiar una vida, dijo el pasajero,
su voz adquiriendo un tono pensativo que hizo que el estómago de Sebastián se retorciera. Es tiempo suficiente para que un niño se convierta en adolescente, para que el dolor se vuelva cicatriz, para que un extraño se vuelva familiar o un familiar se vuelva extraño. Sebastián sintió que sus manos comenzaban a sudar sobre el volante. No sabía qué decir, cómo responder a palabras que parecían diseñadas específicamente para desarmar sus defensas. Mantuvo la vista fija en la carretera mientras las señales del aeropuerto comenzaban a aparecer en la distancia. Supongo que sí. Logró articular finalmente, su garganta tensa. La gente cambia, las cosas cambian. El pasajero se inclinó más hacia adelante y ahora Sebastián podía sentir su mirada clavada en la parte posterior de su cabeza, una presión física que le erizaba el vello de la nuca. Pero algunas cosas no cambian, ¿verdad? El amor de un padre por su hijo, por ejemplo, eso no cambia. No importa cuánto tiempo pase. No importa qué errores se hayan cometido. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del coche. Sebastián sintió que el mundo comenzaba a inclinarse, que las líneas blancas de la carretera se volvían borrosas. Tuvo que parpadear varias veces para mantener la concentración. Su entrenamiento como conductor, esos miles de kilómetros de experiencia, era lo único que mantenía el coche en línea recta mientras su mente se fragmentaba en 1.000.000 de pedazos. No sé de qué está hablando, señor, dijo Sebastián, pero su voz sonó hueca, desprovista de convicción. Era una mentira obvia y ambos lo sabían. El hombre en el asiento trasero dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, el sonido de alguien que ha cargado un peso durante demasiado tiempo y finalmente está permitiendo que sus hombros se relajen. Claro que sabes, Sebastián. El uso de su nombre fue como un disparo en la quietud del amanecer. Sebastián pisó involuntariamente el freno, haciendo que el coche redujera bruscamente la velocidad. Los coches detrás de ellos tocaron la bocina al pasar. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Sebastián se horrilló en el arcén de la autopista, activando las luces de emergencia con manos temblorosas. Se giró lentamente en su asiento, permitiéndose finalmente mirar directamente al pasajero, realmente mirarlo. Y ahí está, tan claro como el sol que comenzaba a asomar en el horizonte. Los años habían tallado líneas más profundas alrededor de sus ojos y boca. Su cabello tenía más canas de las que recordaba. Estaba más delgado, más cansado, pero era él, era indudablemente él. Papá. La palabra salió como un susurro estrangulado, una acusación y una súplica al mismo tiempo. El hombre que era su padre asintió, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. Hola, hijo, ¿cuánto has crecido? Por un momento ninguno de los dos habló. Solo se miraron a través del espacio estrecho entre el asiento delantero y trasero, un abismo de 12 años de ausencia que parecía imposible de cruzar. Los coches seguían pasando a su lado en la autopista, indiferentes al drama que se desarrollaba dentro del Honda Civic plateado. 12 años. Finalmente dijo Sebastián, su voz quebrándose en la segunda palabra. 12 años, sin una llamada, sin una carta, sin una maldita señal de que siguieras vivo. Y ahora apareces en mi coche, en mi coche. La risa que brotó de su garganta era amarga, cargada de años de dolor reprimido. De todas las formas de reencontrarnos, tenía que ser así. Su padre bajó la mirada hacia sus manos, esas manos que Sebastián recordaba lanzándole una pelota en el parque, enseñándole a anudarse los cordones de los zapatos, acariciando su cabello cuando tenía pesadillas. No fue casualidad, admitió su padre en voz baja. Te he estado buscando durante meses. Cuando descubrí que eras conductor de Uber, que trabajabas en esta zona, solicité carreras hasta que me tocaste a mí. Necesitaba verte una vez más antes de irme. Irte, repitió Sebastián, la palabra pesada en su lengua. Claro, eso es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Irte. Su padre aceptó la puñalada verbal sin defenderse. Tienes todo el derecho de estar enojado, furioso. Lo que hice fue imperdonable. Tu madre, ella, su voz se quebró. Ella merecía mucho más. Tú merecías mucho más. No hables de mamá.
explotó Sebastián, golpeando el volante con la palma de la mano. No tienes derecho a hablar de ella. Se pasó 5 años esperándote, 5 años diciéndome que volverías, que había una explicación, que no nos habías abandonado, y luego se enfermó y ya no importó porque ella se fue también. Y yo, su voz se quebró finalmente, liberando las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Me quedé completamente solo. Su padre se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Lo sé, Dios, lo sé. Tu madre me envió cartas durante esos primeros años. Me contó sobre su diagnóstico. Quise volver, quise estar allí para ustedes, pero estaba tan avergonzado, había cometido tantos errores. ¿Qué errores?, demandó Sebastián, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué pudo haber sido tan terrible como para abandonar a tu familia? Su padre levantó la vista, sus ojos enrojecidos y cansados. Deudas, dijo simplemente. Deudas de juego que no podía pagar. Gente peligrosa que amenazó con lastimarte a ti y a tu madre si no desaparecía. Pensé que mantenerlos a salvo significaba alejarme. Pensé que eventualmente podría arreglar todo, ganar suficiente dinero, pagar lo que debía y volver como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo siguió corriendo y las deudas siguieron creciendo, y cuando finalmente logré salir de ese agujero, habían pasado tantos años que no sabía cómo regresar. La confesión flotó en el aire entre ellos, cruda y honesta. Sebastián no sabía si sentirse aliviado de finalmente conocer la verdad o más traicionado por saber que su padre había elegido protegerlos de una manera que los había destruido de todos modos. Debiste decirnos, susurró. Debimos enfrentarlo juntos como familia. Lo sé, asintió su padre. Cometí la elección equivocada. He vivido con ese arrepentimiento cada día desde entonces. Los he visto de lejos. ¿Sabes? A ti. Te vi graduarte de la secundaria. Te vi conseguir tu primer trabajo. Te vi sobrevivir cuando tu madre falleció. Siempre estuve en las sombras, observando, asegurándome de que estuvieras bien, pero sin el coraje de acercarme. Un camión de carga pasó junto a ellos, haciendo temblar el pequeño coche. La realidad del lugar donde estaban, detenidos en el arcén de una autopista concurrida, comenzó a filtrarse de nuevo en la conciencia de Sebastián. Esto no podía estar pasando. No así, no aquí. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico. ¿Por qué después de todos estos años decidiste aparecer hoy? Su padre respiró profundamente, preparándose para lo que iba a decir. Porque me estoy muriendo, Sebastián. Cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores me dan tal vez 3 meses. Probablemente menos. Voy a una clínica especializada en Suiza. Es experimental. Probablemente no funcione, pero necesito intentarlo porque necesito más tiempo. Tiempo para arreglar lo que rompí. Tiempo para decirte cuánto lo siento. Tiempo para conocer al hombre en que te has convertido. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció. Todo lo que Sebastián podía escuchar era el sonido de su propia respiración entrecortada y el latido frenético de su corazón. Su padre se estaba muriendo. Acababa de encontrar a su padre después de 12 años y ahora iba a perderlo nuevamente, esta vez para siempre. No puedes decir algo así, logró articular Sebastián finalmente. Su voz ronca. No puedes volver después de 12 años y decirme que te estás muriendo. No es justo, no es. Su voz se quebró completamente y enterró el rostro en sus manos, dejando que el dolor finalmente lo atravesara sin resistencia. Todo el enojo, todo el resentimiento que había construido cuidadosamente durante años se desmoronaba bajo el peso de esta nueva realidad devastadora. Su padre extendió la mano desde el asiento trasero, vacilando un momento antes de posarla suavemente sobre el hombro de Sebastián. El contacto fue como una descarga eléctrica, un recordatorio físico de que esto era real, de que el hombre que había sido un fantasma durante tanto tiempo ahora era tangible, presente y al mismo tiempo más inalcanzable que nunca. Lo siento, hijo. Siento tanto haberte puesto en esta posición. No tenía derecho de volver. No tenía derecho de pedirte que cargaras con esto también. Sebastián levantó la vista.
sus ojos enrojecidos encontrándose con los de su padre. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre la enfermedad? Su padre se recostó en el asiento, dejando caer la mano. 4 meses. Al principio lo negué, por supuesto. Busqué segundas opiniones, terceras opiniones, pero todos dijeron lo mismo. Inoperable, demasiado avanzado. Cuando acepté la realidad, supe que no podía irme de este mundo sin verte una última vez, sin intentar explicar, sin pedirte perdón aunque no lo merezca. Un silencio pesado se instaló entre ellos. A su alrededor, el mundo continuaba su marcha implacable. El sol había ascendido lo suficiente como para pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Los coches seguían pasando, llenos de gente que iba a sus trabajos, a sus vidas, ajenos al drama que se desarrollaba en ese pequeño Honda Civic en el Arsén. Sebastián se sintió atrapado entre 2 impulsos igualmente poderosos, el deseo de abrazar a su padre y el deseo de golpearlo, de hacerlo pagar físicamente por todo el dolor que había causado. «Tengo que llevarte al aeropuerto», dijo finalmente, su voz adoptando un tono mecánico. «Práctico, es lo que pagaste, es mi trabajo». Se incorporó en el asiento. Se limpió los ojos con la manga de su camisa y verificó el espejo retrovisor antes de encender el motor nuevamente. Su padre lo observaba con una expresión de dolor mezclado con comprensión. «Sebastián, no tienes que...». «Sí, tengo que», lo interrumpió bruscamente. «Si no te llevo, perderás tu vuelo a tu tratamiento. Y yo», su voz tembló, pero se obligó a continuar. «Y yo no podré vivir conmigo mismo sabiendo que te quité esa oportunidad, sin importar lo que hayas hecho». Salió del arcén con cuidado, integrándose de nuevo al flujo del tráfico. Sus manos en el volante eran más firmes ahora, movidas por una determinación nacida de la desesperación. El resto del viaje al aeropuerto transcurrió en un silencio diferente al inicial. Ya no era el silencio de 2 extraños, ni siquiera el silencio tenso del reconocimiento. Era el silencio de 2 personas que tenían demasiado que decir y muy poco tiempo para decirlo, paralizadas por la imposibilidad de la tarea. Sebastián tomó la salida hacia el aeropuerto, siguiendo las señales hacia las terminales internacionales. Su mente era un torbellino de preguntas que quería hacer y declaraciones que quería gritar. Pero cada vez que abría la boca para hablar, las palabras se atascaban en su garganta, demasiado grandes y complicadas para ser expresadas. En el asiento trasero, su padre también parecía estar luchando con su propia tormenta interna, mirando por la ventana como si estuviera memorizando cada detalle de una ciudad que pronto dejaría atrás. Cuando llegaron a la zona de descenso de pasajeros, Sebastián detuvo el coche en un espacio disponible. Activó el freno de mano, pero no apagó el motor. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El contador de la aplicación seguía corriendo, marcando el tiempo en incrementos fríos y digitales que no capturaban en absoluto la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Sebastián», comenzó su padre, su voz cargada de urgencia. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay algo que necesito que sepas. En mi maleta, en el bolsillo frontal, hay un sobre. Tiene tu nombre. Son cartas que te escribí durante todos estos años. Cartas que nunca envié porque era un cobarde. Hay también información sobre una cuenta bancaria. Todo el dinero que he ahorrado, que he ganado en estos años, es tuyo. No es suficiente para compensar todo, lo sé, pero es todo lo que tengo. No quiero tu dinero», dijo Sebastián, su voz cortante. «Nunca quise tu dinero. Te quería a ti. Quería un padre que estuviera allí cuando desperté de pesadillas, que me enseñara a manejar, que conociera a mis amigos, que estuviera en la graduación de mamá del hospital cuando finalmente...». Su voz se quebró de nuevo. «Cuando finalmente dejó de luchar». «Lo sé», susurró su padre, lágrimas rodando libremente por sus mejillas ahora. «Lo sé y vivo con ese fracaso cada segundo de cada día. Pero Sebastián, necesito que entiendas algo. Cada decisión terrible que tomé, cada error imperdonable que cometí, fue porque estaba tratando de protegerte de mí mismo, de mi debilidad, de mis demonios. Eso no lo hace correcto. Lo sé, pero es la verdad. Protegerme
repitió Sebastián con amargura. Me dejaste solo. Eso no es protección, es abandono. Su padre asintió, aceptando el golpe. Tienes razón. Absolutamente razón. Y si pudiera regresar y hacer las cosas diferente, si pudiera intercambiar mi vida por la oportunidad de haber sido el padre que merecías, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es pedirte perdón y decirte que a pesar de todo, a pesar de mis errores y mi cobardía, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Un oficial de tránsito se acercó al coche, golpeando la ventana. Señor, no puede permanecer estacionado aquí. Tiene que moverse. Sebastián asintió, levantando la mano en señal de comprensión. Su padre abrió la puerta trasera y salió, recuperando su maleta del maletero con movimientos lentos, casi dolorosos. Sebastián se dio cuenta por primera vez de lo frágil que parecía su padre, de cómo su traje caro colgaba un poco demasiado holgado en su frame adelgazado. Se encontraron en la acera, frente a frente por primera vez en 12 años, sin el filtro de un espejo retrovisor o el cristal de una ventana entre ellos. Su padre era más bajo de lo que Sebastián recordaba, o tal vez Sebastián había crecido más de lo que se daba cuenta, pero los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que habían sido su primer recuerdo y que ahora podrían ser su último. No sé qué decir, admitió Sebastián, su voz pequeña. Su padre le ofreció una sonrisa triste pero genuina. No tienes que decir nada, solo si alguna vez encuentras en tu corazón un espacio para el perdón, recuerda que tu viejo padre murió amándote más que a su propia vida. Extendió su mano, un gesto formal que parecía absurdo dadas las circunstancias. Sebastián la miró durante un largo momento. Luego ignoró la mano y envolvió a su padre en un abrazo torpe y desesperado. El abrazo duró solo unos segundos, pero sintió como si contuviera todos los abrazos que se habían perdido durante 12 años. Sebastián pudo sentir los huesos de su padre, su fragilidad, y la realidad de su mortalidad se volvió tangible de una manera que no lo había sido antes. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Gracias, papá, susurró Sebastián, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. Dos palabras simples que contenían todo el perdón que no sabía que era capaz de dar, todo el amor que había intentado enterrar, toda la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este no fuera realmente el final. Su padre se quedó paralizado, sus ojos muy abiertos con sorpresa y algo que parecía ser alivio mezclado con un dolor renovado. Repitió las palabras en su mente, saboreando cada sílaba como si fuera el regalo más precioso que jamás hubiera recibido. Gracias por llevarte al aeropuerto, continuó Sebastián, su voz temblorosa pero firme. Gracias por la explicación, aunque llegó demasiado tarde. Gracias por decirme la verdad finalmente. Y gracias por... Hizo una pausa, luchando contra el nudo en su garganta. Gracias por amarme incluso cuando no sabías cómo demostrarlo. Su padre llevó una mano temblorosa a su boca, conteniendo un sollozo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin vergüenza, sin intentar ocultarlas. Ese gracias significa más para mí que cualquier perdón, logró decir finalmente. Significa que tal vez, en algún lugar profundo, el niño que solía llamarme papá todavía existe. Sebastián asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. El oficial de tránsito se acercó nuevamente, esta vez con más insistencia. Señores, realmente necesito que se muevan. Están bloqueando el flujo del tráfico. Su padre tomó el mango de su maleta, preparándose para partir. Cuídate, hijo. Vive una buena vida. Encuentra el amor. Encuentra la paz. Encuentra todo lo que yo no pude darte. Y si alguna vez tienes hijos propios, sé el padre que yo debí ser, pero no fui. Comenzó a alejarse, arrastrando su maleta por la acera concurrida llena de otros viajeros apurados. Sebastián se quedó junto a su coche, viéndolo partir, su corazón desgarrándose con cada paso que su padre daba. ¡Espera!, gritó de repente, su voz cortando el ruido del tráfico. Su padre se detuvo, girándose lentamente. «¿Tu número?»,
continuó Sebastián, sacando su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Dame tu número. Necesito poder llamarte. Necesito saber cómo estás. Su voz se quebró. Necesito tiempo para conocerte de nuevo, incluso si es solo por teléfono, incluso si solo tenemos unos meses. La expresión en el rostro de su padre fue de pura alegría, mezclada con un dolor devastador. Regresó rápidamente, cerrando la distancia entre ellos en segundos. Sacó su propio teléfono y compartieron números, sus dedos torpes en las pantallas por la emoción. Te llamaré cuando aterrice en Zúrich, prometió su padre. Te llamaré todos los días si me lo permites. Te contaré sobre el tratamiento, sobre cómo me siento. Sobre todo, ya no más secretos, Sebastián. Ya no más desapariciones. Ya no más desapariciones. Repitió Sebastián como un juramento. El oficial de tránsito estaba ahora a solo metros de distancia, claramente preparándose para ser más firme. Su padre captó la urgencia. Tengo que irme. Mi vuelo sale en 2 horas. Pero Sebastián, una cosa más. En ese sobre que te mencioné hay también una dirección. Es donde crecí, donde vivían tus abuelos antes de morir. La casa sigue en pie. Está a tu nombre ahora. Hay cosas allí. Recuerdos de familia que deberías tener. Cuando estés listo, cuando puedas, ve allá. Conoce de dónde vienes. Lo haré, prometió Sebastián. Esta vez, cuando su padre se giró para partir, no lo detuvo. Lo vio caminar hacia las puertas automáticas de la terminal. Vio cómo su figura se hacía más pequeña con la distancia. Justo antes de entrar al edificio, su padre se giró una última vez, levantó la mano en un gesto de despedida y Sebastián hizo lo mismo. Luego las puertas de cristal se cerraron y su padre desapareció en el mar de viajeros. Sebastián se quedó de pie en la acera durante varios segundos más, mirando fijamente las puertas por donde su padre había desaparecido, como si pudiera hacer que regresara con solo la fuerza de su voluntad. El oficial de tránsito finalmente llegó hasta él. Señor, ¿realmente tiene que moverse ahora o tendré que multarlo? Sebastián parpadeó, regresando a la realidad. Sí, por supuesto. Disculpe. Subió al coche y cerró la puerta, pero no encendió el motor de inmediato. Solo se quedó sentado allí, sus manos en el volante, su mirada perdida. La notificación de su teléfono lo sacó de su aturdimiento. La aplicación de Uber le informaba que el pasajero había completado el viaje y le había dado 5 estrellas junto con una propina generosa. Había también una nota: gracias por todo, hijo. Eres mejor hombre de lo que yo jamás fui. Con amor eterno, tu papá. Sebastián leyó las palabras una y otra vez hasta que se borraron por las lágrimas que nublaban su visión. Finalmente encendió el motor y salió de la zona de descenso, navegando por las calles del aeropuerto de vuelta a la autopista. Pero esta vez no aceptó otra carrera. No podía. Condujo sin rumbo fijo durante casi 1 hora, dejando que el movimiento del coche y la familiaridad de la carretera calmaran su mente turbulenta. Se encontró eventualmente en un mirador que daba a la ciudad, un lugar donde a veces venía cuando necesitaba pensar. Estacionó y apagó el motor. El silencio dentro del coche era ensordecedor ahora. Ya no había un pasajero en el asiento trasero. Ya no había una voz familiar haciéndole preguntas. Solo estaba él, solo con el peso de lo que acababa de suceder. Sacó su teléfono y miró el número nuevo que había guardado bajo el nombre Papá, con un emoji de corazón que agregó sin pensar. Sus dedos se movieron sobre la pantalla, escribiendo y borrando mensajes una docena de veces. ¿Qué le decía? ¿Cómo resumía 12 años de dolor y 5 minutos de reconciliación en un simple mensaje de texto? Finalmente escribió algo simple: buen viaje. Háblame cuando llegues. Te amo. Lo leyó 3 veces antes de encontrar el coraje para presionar enviar. La respuesta llegó casi de inmediato, como si su padre hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Yo también te amo, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre lo hice, siempre lo haré. Sebastián sostuvo el teléfono contra su pecho y finalmente se permitió llorar de verdad, sin contenerse,
sin avergonzarse. Lloró por los años perdidos, por su madre que nunca tuvo la oportunidad de esta reconciliación, por el niño que había sido y el hombre en que se había convertido sin la guía de su padre. Lloró también por el futuro que sabía era limitado, por las conversaciones que tendrían que comprimir en semanas o meses, cuando deberían haber tenido décadas. Pero lloró también con un extraño sentido de alivio, porque después de 12 años de vivir con un fantasma, finalmente tenía respuestas, tenía una explicación y, más importante, tenía la oportunidad de decir adiós apropiadamente cuando llegara el momento, algo que no había podido hacer con su madre. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, Sebastián se sintió extrañamente ligero, como si un peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se hubiera aligerado un poco. Miró la ciudad extendiéndose ante él, millones de vidas desarrollándose en millones de direcciones diferentes, y se dio cuenta de algo fundamental. La vida era demasiado corta, demasiado impredecible, demasiado frágil para desperdiciarla en resentimiento. Sebastián condujo de regreso a su apartamento con una claridad mental que no había experimentado en años. El sol ahora estaba alto en el cielo, bañando la ciudad en una luz dorada que hacía que todo pareciera nuevo, lleno de posibilidades. Era casi mediodía cuando finalmente estacionó frente a su edificio, un complejo modesto de 3 pisos en un barrio que había visto mejores días, pero que aún mantenía cierta dignidad en su deterioro. Subió las escaleras hasta su apartamento en el 2º piso, sus piernas pesadas por la falta de sueño, pero su mente extrañamente alerta. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado a las 3 de la mañana, una taza de café a medio terminar en la mesita del salón, el sofá con la manta arrugada donde había intentado dormir sin éxito, la televisión apagada reflejando vagamente la luz que entraba por la ventana. Era un espacio pequeño, funcional, diseñado para una persona que pasaba la mayor parte de su tiempo fuera, conduciendo. No había fotos en las paredes, no había decoraciones que sugirieran personalidad o historia. Era más un lugar para existir que para vivir. Pero hoy, mirando su apartamento con ojos nuevos, Sebastián vio por primera vez lo vacío que realmente era. No solo de objetos, sino de vida, de propósito, de futuro. Durante 5 años había estado en un estado de suspensión, conduciendo su coche en círculos interminables, huyendo de su dolor sin darse cuenta de que lo estaba arrastrando consigo a donde quiera que fuera. Su padre había regresado por una razón, y tal vez esa razón no era solo pedir perdón, sino también despertar a Sebastián de este letargo autoimpuesto. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en la cama, esperando que el agotamiento finalmente lo venciera. Pero el sueño no llegó. Su mente seguía reproduciendo cada momento del encuentro, cada palabra intercambiada, la sensación del abrazo, el sonido de la voz de su padre diciendo «te amo». Se giró hacia la mesita de noche donde guardaba una vieja caja de zapatos. La había escondido allí hace años, incapaz de deshacerse de su contenido, pero tampoco capaz de mirarlo. Ahora la sacó con manos temblorosas y abrió la tapa. Dentro había fotografías, fotos de su infancia con sus padres, imágenes de días festivos, cumpleaños, vacaciones en la playa. Había una foto en particular que lo hizo detenerse. Tenía tal vez 6 años, sentado sobre los hombros de su padre, ambos sonriendo a la cámara con una alegría tan pura que dolía mirarla. Su madre había tomado esa foto en el parque. Recordaba ese día con claridad cristalina. Su padre le había comprado un helado de chocolate que se derritió por toda su camisa y ninguno de los dos se preocupó porque estaban demasiado ocupados riendo. Ese era el padre que recordaba, el que lo hacía sentir seguro, amado, invencible, no el hombre frágil que acababa de dejar en el aeropuerto, luchando contra una enfermedad terminal. Pero ambos eran reales, ambos eran su padre, y Sebastián se dio cuenta de que había estado tan enfocado en el abandono que había olvidado los años buenos
que vinieron antes. Había permitido que los peores momentos definieran toda la relación, borrando los mejores momentos como si nunca hubieran existido. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de su padre, una foto adjunta de la ventanilla del avión mostrando las nubes debajo. El mensaje decía: en el aire, rumbo a una segunda oportunidad que probablemente no merezco, pero que tomaré con ambas manos. Gracias por darme el mejor regalo de despedida que podía pedir. Tu amor significa todo. Sebastián guardó la imagen inmediatamente, agregándola a su pequeña colección de fotos de su padre, que ahora comenzaba a reconstruir. Respondió: vuela seguro. Espero tu llamada cuando aterrices. Luego, impulsivamente, agregó la foto de ellos dos en el parque, la del helado de chocolate y las sonrisas gigantes. Este eres tú, este es el papá que recuerdo, y ahora tengo la oportunidad de conocer al hombre en que te convertiste. No la desperdiciaré. La respuesta de su padre llegó varios minutos después. Solo un emoji de corazón seguido de 3 palabras: yo tampoco, hijo. Sebastián finalmente se quedó dormido con el teléfono en la mano y la caja de fotos abierta a su lado. Durmió profundamente por primera vez en años, sin las pesadillas habituales, sin despertarse cada hora. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol se estaba poniendo y su habitación estaba bañada en tonos naranjas y púrpura. Revisó su teléfono inmediatamente. Había 2 mensajes de su padre. El primero decía: aterricé en Zúrich. El vuelo fue largo, pero tuve mucho tiempo para pensar, para recordar, para soñar con nuestro futuro, por breve que sea. El segundo mensaje había llegado 1 hora después. Estoy en la clínica ahora. Los doctores son optimistas pero realistas. Comenzamos el tratamiento mañana. Te llamaré en la noche, hora de allá. Necesito escuchar tu voz. Sebastián se sentó en la cama, su corazón acelerándose con una mezcla de anticipación y miedo. En unas horas hablaría con su padre de nuevo. Tendría una conversación real, no en el asiento de un coche con el contador corriendo y el tráfico presionándolos. Tendrían tiempo para hablar de verdad. Y de repente, todas las preguntas que no había podido hacer en el coche comenzaron a inundar su mente. Quería saber todo. ¿Dónde había vivido su padre durante estos años? ¿Qué trabajos había tenido? ¿Si había conocido a alguien más? ¿Qué lo hacía feliz? ¿Qué lo mantenía despierto por las noches? Quería recuperar 12 años en el tiempo que les quedaba. Se levantó de la cama con una energía renovada. Fue a la cocina y preparó café. Café de verdad en la cafetera que rara vez usaba, no el instantáneo al que se había acostumbrado. Mientras el aroma llenaba el pequeño apartamento, comenzó a limpiar. Recogió la taza vieja, dobló la manta, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco del atardecer. Era un comienzo pequeño, pero se sentía significativo. Estaba despertando de un largo sueño. Luego tomó una decisión. Sacó su laptop, una que usaba principalmente para revisar las estadísticas de Uber, y creó un nuevo documento. En la parte superior escribió: preguntas para papá. Comenzó a escribir todo lo que quería saber, todo lo que necesitaba entender. La lista creció y creció hasta que tuvo 3 páginas llenas. Algunas preguntas eran prácticas, sobre su salud y tratamiento. Otras eran profundas, filosóficas, sobre arrepentimientos y lecciones aprendidas. Y algunas eran simples, tontas incluso, como cuál era su comida favorita ahora o si todavía le gustaba el béisbol como cuando Sebastián era niño. Mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. Durante años había estado enojado con su padre por robarle 12 años de su vida. Pero la verdad era que Sebastián mismo había robado los últimos 5 años de su propia vida. Se había encerrado en un ciclo de trabajo y soledad, rechazando conexiones, evitando relaciones, escondiéndose detrás del volante de su coche. Había culpado a su padre por su abandono, pero él mismo había abandonado su propia vida. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una videollamada de su padre. Sebastián sintió una oleada de nerviosismo,
como un adolescente a punto de hablar con su enamorado por primera vez. Respiró profundo y contestó. La imagen de su padre apareció en la pantalla, sentado en lo que parecía ser una habitación de hospital simple pero cómoda. Se veía cansado por el viaje, pero sus ojos brillaban con vida. «Hola, hijo», dijo su padre. Su voz transmitida a través de miles de kilómetros, pero sonando tan cercana como si estuviera en la habitación contigua. Sebastián sintió que su garganta se cerraba con emoción. «Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje?». Las palabras salían atropelladas, torpes, porque aún estaba aprendiendo cómo hablar con este hombre que era a la vez un extraño y la persona más familiar del mundo. «Largo pero necesario», respondió su padre con una pequeña sonrisa. «He pensado en ti todo el día, en lo que dijiste esta mañana, en cómo nos abrazamos, en el hecho de que después de todo lo que hice, todavía encontraste en tu corazón la capacidad de llamarme papá. Eso es un regalo que no merezco, pero que atesoraré cada día que me quede». Sebastián pudo ver que su padre tenía los ojos vidriosos, luchando por mantener la compostura. «Yo también he estado pensando», admitió Sebastián, acomodándose en el sofá con el teléfono en la mano. «He estado pensando en todas las preguntas que no pude hacerte esta mañana, en todo el tiempo perdido, en cómo vamos a recuperarlo». Su padre asintió lentamente, ajustando su posición en la cama del hospital. «Tenemos tiempo, no mucho, pero tenemos algo, y te prometo que usaré cada segundo para ser honesto contigo, para responderte todo lo que quieras saber, para conocerte como el hombre que te has convertido». Durante las siguientes 2 horas, hablaron como nunca lo habían hecho, ni siquiera cuando Sebastián era niño. Su padre le contó sobre los años oscuros después de su partida. Habló de cómo las deudas de juego se habían acumulado después de una serie de malas decisiones en un casino durante un viaje de negocios, cómo los prestamistas se volvieron cada vez más amenazantes, apareciendo en su trabajo, siguiendo a su madre, tomando fotos de Sebastián saliendo de la escuela. Explicó que la noche que desapareció había recibido una llamada final: pagar todo en 48 horas o su familia sufriría las consecuencias. «No tenía el dinero», continuó su padre, su voz quebrándose con el recuerdo. «No tenía forma de conseguirlo en ese tiempo, así que hice lo único que se me ocurrió. Desaparecí, me fui a otra ciudad, cambié mi nombre, tomé trabajos en efectivo donde nadie preguntara demasiado. Trabajé en construcción, en fábricas, en cocinas de restaurantes, cualquier cosa que me permitiera enviar dinero anónimo para pagar las deudas sin que me encontraran». «Pero mamá», comenzó Sebastián, «¿por qué no le dijiste? Ella habría entendido». Su padre cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro, porque tenía miedo de que si lo sabía, intentaría ayudar, se pondría en peligro, y tenía vergüenza, tanta vergüenza de haber puesto a mi familia en esa posición por mi propia estupidez y debilidad. Pensé que una vez que pagara todo, una vez que estuviera seguro, podría regresar y explicar y de alguna manera arreglar todo, pero para cuando logré pagar la última deuda, habían pasado 5 años y tu madre me había enviado la carta sobre su diagnóstico. Sebastián sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras escuchaba. Su padre continuó, su voz apenas un susurro ahora. «Cuando recibí esa carta, quise correr de regreso. Quise estar allí para ella, para ti, pero ella escribió que no me quería allí, que había seguido adelante, que tú estabas mejor sin mí en tu vida. Dijo que mi regreso solo reabriría heridas que estaban empezando a sanar. Así que respeté su deseo, aunque me mató por dentro. Me quedé lejos, pero lo seguí desde la distancia. Estuve en su funeral, Sebastián, en la parte de atrás, donde nadie me vio. Te vi sostener ese discurso tan valiente, tan fuerte. Me sentí tan orgulloso y tan avergonzado al mismo tiempo». La revelación golpeó a Sebastián como un puñetazo. «Estuviste allí», susurró, «en el funeral de mamá. Estuviste allí y no dijiste nada». Su padre asintió miserablemente. «Fui un cobarde hasta el final. Pensé que mi presencia solo te causaría más dolor en el peor día de tu vida. Así que me quedé en las sombras,
como había estado haciendo durante años. Pero Sebastián, necesitas saber que tu madre fue el amor de mi vida. Nunca hubo otra persona. Estos 12 años he vivido en soledad, castigándome por mis errores, trabajando para enviar dinero de forma anónima para ayudarte, observándote desde lejos. Sebastián no sabía cómo sentirse con respecto a toda esta información. Parte de él seguía enojado por las decisiones que su padre había tomado, por la forma en que había manejado todo. Pero otra parte, una parte que crecía más con cada palabra, comenzaba a entender la imposible posición en la que su padre se había encontrado. No justificaba el abandono, pero le daba contexto, le daba una narrativa más completa que el simple «mi padre nos dejó porque no le importábamos», que había creído durante tanto tiempo. «Entonces encontraste mi perfil de Uber», dijo Sebastián, cambiando ligeramente el tema porque necesitaba un momento para procesar. «¿Cómo?». Su padre ofreció una sonrisa pequeña y triste. «He estado buscándote activamente durante el último año, desde que supe de mi diagnóstico. Contraté a un investigador privado que te localizó. Descubrí que eras conductor de Uber y que trabajabas principalmente en cierta zona de la ciudad. Durante semanas solicité carreras en esa área, esperando que eventualmente me tocaras. Cancelé docenas de viajes cuando no eras tú. Esta mañana, cuando vi tu coche, cuando leí tu nombre en la aplicación, supe que era mi última oportunidad. Última oportunidad, repitió Sebastián. Háblame del tratamiento. ¿Qué dijeron los doctores hoy? Su padre se acomodó en la cama, su expresión volviéndose más seria. Es experimental, admitió. Un ensayo clínico que combina inmunoterapia con un nuevo tipo de tratamiento dirigido. Las estadísticas no son especialmente alentadoras. Tal vez 20% de posibilidades de que funcione, de que me dé más tiempo, pero es mejor que el 0% que tenía en casa. 20% es algo, dijo Sebastián con firmeza, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a su padre. Es una posibilidad, y vamos a aferrarnos a esa posibilidad. Su padre sonrió, esta vez con genuina calidez. Tienes el optimismo de tu madre. Ella siempre veía luz incluso en la oscuridad más profunda. Me alegra saber que eso vive en ti. Los dos se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose a través de la pantalla, tratando de memorizar los rasgos del otro. Hay algo más que necesito decirte, comenzó su padre. En ese sobre que mencioné, además de las cartas y la información bancaria, hay un diario. He estado escribiendo en él durante estos 12 años. Es todo lo que quería decirte, pero no podía. Mis pensamientos sobre verte crecer desde lejos, mis arrepentimientos, mis esperanzas para ti. Pensé que si moría sin verte, al menos tendrías eso. Pero ahora que hemos hablado, ahora que estamos reconstruyendo esto, quiero que lo leas mientras estoy vivo. Quiero que puedas preguntarme sobre lo que escribí, que podamos discutirlo juntos. Lo leeré, prometió Sebastián. Cada palabra. Su padre pareció aliviado. Bien, porque hay cosas allí que son difíciles de decir en voz alta, pero que necesitas saber. Cosas sobre mi propia infancia, sobre por qué el juego se convirtió en mi escape, sobre los demonios que estaba luchando. Quiero conocer esos demonios, dijo Sebastián suavemente. Quiero entender de dónde vengo realmente. No solo la versión editada que me contaban cuando era niño. Las buenas familias tienen secretos también, ¿verdad? Su padre asintió, claramente sorprendido y conmovido por la madurez de su hijo. Sí, tienen secretos, y es hora de que conozcas los nuestros. Mi padre, tu abuelo, era un hombre difícil, exitoso en los negocios pero fracasado en casa. Creí pensando que el amor se ganaba con logros, que las emociones eran debilidades. Cuando descubrí el juego, se convirtió en la única forma que conocía de sentir algo, de tener control sobre algo en mi vida. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche en el horario de Sebastián. Hablaron de todo y nada, llenando años de silencio con palabras que fluían como un río que finalmente había roto su presa. Su padre le contó historias de los diferentes lugares donde había vivido, los trabajos extraños que había tenido, los momentos en que casi se rindió,
pero pensó en Sebastián y encontró fuerza para continuar. Sebastián compartió sus propias historias sobre cómo había luchado después de la muerte de su madre, cómo había terminado conduciendo para Uber casi por accidente cuando necesitaba dinero rápido y cómo se había quedado porque el movimiento constante le impedía pensar demasiado. «Deberías hacer algo más con tu vida», dijo su padre en un punto, su voz cargada de preocupación paternal. «Eres inteligente, Sebastián, siempre lo fuiste. Tu madre solía decirme que podrías ser lo que quisieras. No hay nada de malo en conducir para ganarte la vida, pero no dejes que sea tu única identidad. No te escondas del mundo como yo lo hice». Sebastián sintió las palabras clavarse profundo en su conciencia. Sabía que su padre tenía razón. Había estado escondiéndose, usando el coche como su caparazón protector. «¿Qué querías ser cuando eras joven?», preguntó Sebastián, curioso sobre el hombre que su padre había sido antes de que la vida lo moldeara y quebrara. Su padre se rió, una risa sorprendida que lo hizo verse años más joven. «Arquitecto. Quería diseñar edificios que duraran siglos, crear espacios donde la gente pudiera vivir y amar y hacer recuerdos. Pero mi padre insistió en que estudiara negocios, que me uniera a su empresa. Hice lo que se esperaba de mí y pasé el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de elegir mi propio camino». La historia resonó con Sebastián de una manera que no esperaba. Él también había dejado que las circunstancias dictaran su vida en lugar de tomar control activo de ella. «Yo quería ser profesor», admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «Cuando estaba en la universidad, antes de que mamá se enfermara, estaba estudiando educación. Quería enseñar historia, ayudar a los niños a entender el pasado para que pudieran construir un mejor futuro. Pero dejé todo cuando ella se puso mal y nunca volví». Su padre lo miró a través de la pantalla con tal intensidad que Sebastián casi podía sentir su presencia física. «No es demasiado tarde», dijo con firmeza. «Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para perseguir lo que te hace feliz. Si he aprendido algo en estos años miserables, es que el tiempo perdido nunca regresa, pero el futuro aún está esperando ser escrito. Vuelve a la escuela, Sebastián. Termina tu carrera. Conviértete en el profesor que querías ser. Hazlo por ti, pero también hazlo por mí. Déjame ver, aunque sea desde lejos, a mi hijo persiguiendo sus sueños». Las palabras encendieron algo en Sebastián, una chispa de posibilidad que había estado dormida durante años. «Pero la escuela cuesta dinero», comenzó a objetar, «y tengo cuentas que pagar». Su padre lo interrumpió con un gesto de la mano. «El dinero en esa cuenta del que te hablé son casi $200,000. Lo he estado guardando para ti durante años. Úsalo para la escuela, para tu futuro. Es lo mínimo que puedo hacer después de robarte tanto. Por favor, hijo, dame el regalo de saber que mi dinero te ayudó a construir la vida que mereces». Sebastián sintió lágrimas quemando sus ojos nuevamente. Durante toda su vida adulta, había luchado financieramente, trabajando turnos dobles, rechazando oportunidades porque no podía pagarlas. Y ahora descubría que su padre había estado guardando dinero para él todo este tiempo. Era abrumador, confuso, maravilloso y doloroso todo al mismo tiempo. «No sé qué decir», susurró finalmente. Su padre sonrió con ternura. «Di que sí, di que aprovecharás esta oportunidad, di que construirás la vida que tanto tu madre como yo queríamos para ti, pero que fracasamos en ayudarte a alcanzar». «Sí», dijo Sebastián, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, lo haré. Volveré a la escuela. Me convertiré en profesor. Y cuando esté de pie frente a mi primera clase, llevaré tu historia conmigo. Les enseñaré que todos cometemos errores, pero que el verdadero valor está en tratar de enmendarlos». Su padre se llevó una mano al corazón, claramente conmovido, más allá de las palabras. «Eso es todo lo que puedo pedir», logró decir finalmente. «Eso y que seas feliz, que encuentres amor,
que construyas una familia propia algún día. Hablaron durante otra hora sobre planes más prácticos. Su padre le daría acceso a la cuenta bancaria y le enviaría los documentos de la casa de sus abuelos. Discutieron horarios para videollamadas regulares, considerando la diferencia de horario entre ellos. Su padre le habló sobre el cronograma del tratamiento: 3 sesiones por semana durante los próximos 2 meses. Luego, una evaluación para ver si estaba funcionando. Era un camino largo e incierto, pero al menos era un camino que ahora recorrerían juntos en espíritu, si no en persona. Cuando finalmente terminaron la llamada, Sebastián se sintió emocionalmente agotado, pero también extrañamente energizado. Se quedó despierto el resto de la noche, incapaz de dormir, navegando por sitios web de universidades locales, mirando programas de educación, calculando cuánto tiempo le tomaría completar su carrera si volvía como estudiante de medio tiempo. Por primera vez en 5 años, estaba planeando un futuro que se extendía más allá de la siguiente carrera de Uber. A la mañana siguiente, después de solo 2 horas de sueño inquieto, Sebastián tomó una decisión que habría parecido impensable 24 horas antes. Se sentó frente a su laptop y envió su aplicación formal de renuncia a Uber. No inmediata, se daría 2 semanas para encontrar pasajeros regulares a quienes había llegado a conocer y despedirse apropiadamente. Pero su tiempo como conductor nocturno estaba llegando a su fin. Era hora de dejar de huir y comenzar a avanzar. Luego condujo al banco que su padre había mencionado. La gerente, una mujer eficiente de mediana edad llamada Patricia, lo recibió con profesionalismo, pero también con curiosidad. Su padre había contactado con ella días antes, preparando todo para este momento. Ella sacó documentos que necesitaban ser firmados, papeles que transferirían el acceso a la cuenta a nombre de Sebastián. Cuando Patricia le mostró el balance exacto en la pantalla de su computadora, Sebastián tuvo que sentarse. $240,000. Su padre había sido conservador con su estimación. Este dinero fue depositado gradualmente durante los últimos 10 años, explicó Patricia, mostrándole el historial de transacciones. Pequeñas cantidades al principio, luego cantidades más grandes a medida que la cuenta crecía. Su padre dejó instrucciones específicas de que si algo le pasaba a él, usted sería notificado inmediatamente y todo sería transferido a su nombre. Es evidente que lo ama mucho, joven. Sebastián solo pudo asentir, demasiado abrumado para hablar. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de transformación. Sebastián estableció una rutina que habría parecido imposible solo un mes antes. Cada mañana se despertaba a las 6, ya no para conducir, sino para estudiar. Había completado su solicitud de readmisión a la universidad y mientras esperaba la respuesta, comenzó a repasar los libros de texto que había guardado años atrás. Historia mundial, metodología educativa, psicología del desarrollo. Las páginas amarillentas por el tiempo se abrían como puertas a un futuro que finalmente parecía posible. A las 11 de la mañana, hora local, hacía su videollamada diaria con su padre. Era las 7 de la tarde en Suiza, después de que su padre hubiera completado sus sesiones de tratamiento del día. Estas conversaciones se habían convertido en el centro de gravedad de ambas vidas. Su padre compartía actualizaciones médicas, algunas alentadoras, otras desalentadoras. Los efectos secundarios del tratamiento eran brutales: náuseas constantes, fatiga extrema, pérdida de apetito. Pero también había pequeñas victorias. Los marcadores tumorales estaban disminuyendo ligeramente. No era una cura, pero era progreso. Sebastián, por su parte, compartía sus propios avances. Había recibido su carta de aceptación de la universidad con una beca parcial basada en su expediente académico anterior. Comenzaría clases en el semestre de otoño, solo 3 meses después. Hasta entonces, había reducido sus horas de conducción a solo fines de semana, usando el dinero de su padre con cuidado para cubrir gastos mientras se preparaba para su nueva vida. Había incluso comenzado a hacer trabajo voluntario
en un centro comunitario local, ayudando a niños con sus tareas, redescubriendo la alegría de enseñar que había olvidado que poseía. Un día, durante su llamada habitual, su padre se veía diferente, no físicamente peor, sino emocionalmente alterado. Había algo en su expresión que Sebastián no podía descifrar. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente. ¿Hay algo malo con el tratamiento? Su padre negó con la cabeza lentamente. No, el tratamiento continúa según lo planeado. Es solo que hoy es un día difícil. Hace 13 años, tu madre y yo nos casamos. Hoy habría sido nuestro aniversario de bodas número 33. La revelación golpeó a Sebastián con sorpresa. En medio de todo lo que había estado sucediendo, había olvidado por completo la fecha. Había estado tan enfocado en mirar hacia adelante que había descuidado honrar el pasado. Lo siento, papá, debí recordar. Su padre ofreció una sonrisa triste. No lo sientas. Tú eras solo un niño cuando nos casamos, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Tu madre llevaba un vestido sencillo de color marfil y flores silvestres en el cabello. Insistió en una ceremonia pequeña, solo familia cercana, porque decía que el matrimonio era sobre nosotros, no sobre impresionar a otros. Cuéntame más, pidió Sebastián, acomodándose en su sofá. Cuéntame todo sobre ese día. Durante la siguiente hora, su padre pintó un cuadro verbal de ese día hace tantos años. Habló de cómo había estado tan nervioso que casi dejó caer el anillo durante la ceremonia, de cómo el hermano de su madre había contado chistes terribles durante el brindis que hicieron reír a todos de todos modos, de cómo habían bailado su primera canción, una balada suave que ninguno de los dos podía recordar ahora, pero que en ese momento había parecido la música perfecta para comenzar su vida juntos. Sebastián escuchó, fascinado por estas ventanas a un pasado que no había conocido. Su padre continuó, su voz suavizándose con el recuerdo. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos en nuestra habitación de hotel modesta, tu madre me hizo prometer algo. Me hizo jurar que sin importar qué desafíos enfrentáramos, siempre seríamos honestos el uno con el otro, que nunca dejaríamos que el orgullo o el miedo se interpusiera entre nosotros. Rompí esa promesa, Sebastián, cuando surgieron los problemas, cuando cometí esos errores terribles con el juego, dejé que la vergüenza me silenciara, y ese silencio destruyó todo. No puedes cargar con toda la culpa, dijo Sebastián suavemente. Mamá también tenía opciones. Pudo haber buscado ayuda, pudo haber hecho más. Su padre negó con la cabeza firmemente. No, hijo, tu madre fue perfecta. Hizo todo lo que pudo con la información que tenía. La falla fue mía y solo mía, pero puedo enseñarte algo de mis errores. Cuando encuentres a alguien a quien amar, y lo harás, no cometas mi error. Sé valiente en tu vulnerabilidad. Comparte tus miedos, tus fracasos, tus momentos oscuros. El amor verdadero no es sobre ser perfecto, es sobre ser honesto. Las palabras se quedaron con Sebastián mucho después de que terminara la llamada. Esa noche, en lugar de estudiar o conducir, tomó una decisión espontánea. Condujo hasta el cementerio donde su madre estaba enterrada, un lugar que había evitado durante casi un año porque era demasiado doloroso. La lápida era simple, elegante, con su nombre y fechas grabadas en granito gris. Sebastián se sentó en el pasto fresco frente a ella y comenzó a hablar. «Hola, mamá», comenzó, su voz quebrándose inmediatamente. «Siento no haber venido en tanto tiempo. He estado perdido, pero creo que finalmente estoy encontrando mi camino de regreso. Y mamá, tengo que contarte algo increíble. Papá regresó. Bueno, no exactamente regresó, pero lo encontré, o él me encontró. Es complicado». Le contó todo, sobre el encuentro en el coche, sobre la enfermedad de su padre, sobre las explicaciones y el dinero y los planes para el futuro. Habló hasta que su voz se volvió ronca y el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos púrpuras y rosas. «Ojalá estuvieras aquí para verlo», susurró finalmente. «Ojalá pudieras saber que papá nunca dejó de amarte, que cada día de estos últimos 13 años pensó en ti, te extrañó, se arrepintió de no haber sido más fuerte. Y mamá, voy a volver a la escuela. Voy a ser profesor como siempre quise.
Voy a hacer que te sientas orgullosa. Mientras hablaba, sintió una paz extraña descendiendo sobre él, como si su madre de alguna manera pudiera escucharlo, como si estuviera dando su bendición desde donde quiera que estuviera. Cuando regresó a casa esa noche, encontró un paquete esperándolo en su puerta. Era del abogado de su padre en Suiza, conteniendo el sobre que había mencionado. Con manos temblorosas, Sebastián lo abrió. Dentro había un fajo grueso de cartas, cada una fechada, cada una dirigida a él. También había un cuaderno de cuero desgastado, el diario del que su padre había hablado, y un sobre más pequeño marcado, para ser abierto solo en caso de mi muerte, que Sebastián inmediatamente puso a un lado, negándose a reconocer esa posibilidad todavía. Comenzó con la primera carta, fechada solo 2 semanas después de que su padre desapareciera. La caligrafía era familiar, pero desesperada. Las palabras apenas legibles en algunos lugares donde lágrimas habían manchado la tinta. Mi querido Sebastián, comenzaba. Hoy es tu 8º cumpleaños y no estoy allí para celebrarlo contigo. Este es el primer cumpleaños que he faltado en tu vida y el dolor es insoportable. Sebastián pasó toda la noche leyendo las cartas, una tras otra, viajando a través de 13 años de la vida de su padre contados en fragmentos de papel amarillento. Cada carta era una ventana a un momento específico, una instantánea de dolor, esperanza, arrepentimiento y amor inquebrantable. Había cartas escritas desde habitaciones de motel baratas, donde su padre vivía mientras trabajaba en construcción. Cartas escritas en descansos de turnos de 12 horas en fábricas. Cartas escritas en la oscuridad de noches solitarias, cuando el peso de su ausencia se volvía casi insoportable. Una carta, fechada el día del funeral de su madre, destrozó a Sebastián por completo. Te vi hoy, hijo. Te vi de pie frente a todos esos extraños y amigos, con tu traje que te quedaba un poco grande, porque probablemente lo compraste con prisa, y diste el discurso más hermoso sobre tu madre. Hablaste de su bondad, su risa, su capacidad de encontrar belleza en las cosas más simples. Te escuché decir que ella nunca perdió la fe en que la vida era buena, incluso cuando la vida fue cruel con ella, y me rompió saber que yo fui parte de esa crueldad. Me quedé bajo ese roble en la esquina del cementerio, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Cuando terminaste, cuando comenzaron a bajar su ataúd a la tierra, tuve que alejarme porque mis sollozos habrían traicionado mi presencia. Conduje durante horas esa noche, sin rumbo, deseando tener el coraje de acercarme a ti, de abrazarte, de compartir tu dolor. Pero me convencí de que mi aparición solo empeoraría las cosas. Qué equivocado estaba. ¡Qué cobarde fui! Las lágrimas caían libremente sobre las páginas mientras Sebastián leía. Había algo profundamente doloroso pero también sanador en conocer que nunca había estado tan solo como pensaba, que incluso en sus momentos más oscuros, su padre había estado allí en espíritu y no en cuerpo. Continuó leyendo hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por su ventana, hasta que la última carta descansó en sus manos. Esta estaba fechada solo 3 semanas antes, justo después de que su padre recibiera su diagnóstico terminal. Sebastián comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el coraje de buscarte, de intentar explicar lo inexplicable. O significa que ya no estoy en este mundo, y estas cartas son todo lo que queda de mí para ti. De cualquier manera, necesito que sepas esto. Cada decisión que tomé, por equivocada que fuera, fue motivada por amor. Amor mal dirigido, amor cobarde, amor que causó más daño que bien, pero amor al fin. No te pido que me perdones, ni siquiera te pido que me entiendas, solo te pido que vivas. Vive la vida que yo desperdicié. Persigue tus sueños con la valentía que yo nunca tuve. Ama sin miedo. Sé el hombre que yo debí ser, pero no fui. Y si algún día tienes hijos propios, abrázalos fuerte y nunca los sueltes. Diles todos los días que los amas. No cometas mis errores. Con todo mi corazón roto pero esperanzado. Tu papá. Sebastián cerró la carta cuidadosamente, doblándola con las demás. Un tesoro de papel que ahora era su posesión más valiosa. Tomó el diario enseguida,
sabiendo que no podría dormir hasta haberlo terminado también. El diario era diferente de las cartas. Era más crudo, más honesto, sin el filtro de alguien escribiendo para ser leído algún día. Eran los pensamientos privados de un hombre luchando con sus demonios, documentando su descenso y su lenta, dolorosa escalada de regreso. Las primeras entradas eran caóticas, llenas de autoodio y desesperación. Mi nombre es Ricardo Ferreira y soy un cobarde. No puedo volver a casa. No puedo enfrentar lo que he hecho. El dinero que debía ha crecido a cifras imposibles. Los hombres que me persiguen no son humanos. Vi lo que le hicieron a otro deudor. No puedo permitir que eso le pase a mi familia. Así que correré, me esconderé, me convertiré en nadie. Y tal vez, si trabajo lo suficiente, si guardo cada centavo, algún día podré pagar y volver. Pero a medida que los años pasaban en las páginas, el tono cambiaba. La desesperación se transformaba en determinación. Las entradas se volvían más estructuradas, casi metódicas. Hoy pagué otros 5,000. Solo quedan 40,000 más. Otra entrada. 6 meses después, conseguí un segundo trabajo. No duermo mucho, pero el sueño es un lujo que no merezco. El dinero se acumula más rápido ahora. Podré pagar todo en 2 años si mantengo este ritmo. Sebastián encontró la entrada del día en que su padre finalmente pagó la última deuda. Estaba fechada casi 5 años después de su desaparición. Está hecho. Soy libre. Los hombres que me perseguían están satisfechos. Puedo volver, excepto que no puedo. Llamé al número de la casa hoy, después de años de no atreverme. Una voz contestó que no reconocí. Pregunté por Elena Ferreira y me dijeron que ya no vivía allí, que se había mudado hace 2 años. Colgué antes de que pudieran hacer preguntas. Busqué en internet y encontré noticias que me destrozaron. Mi Elena está enferma, cáncer, y yo no estuve allí. No he estado allí. Y ahora es demasiado tarde para ser quien necesita que sea. La siguiente sección del diario documentaba la vigilancia silenciosa de su padre, descripciones detalladas de ver a Sebastián desde lejos. Estuve en su graduación de secundaria hoy. Se sentó en la tercera fila con sus compañeros. Cuando llamaron su nombre y cruzó el escenario, aplaudí tan fuerte, sin importar que nadie supiera que ese aplauso venía de un padre ausente en la parte trasera del auditorio. Es alto ahora, más alto que yo. Tiene los ojos de su madre. Espero que tenga su corazón también. Había entradas sobre ver a Sebastián comenzar la universidad, luego dejarla cuando su madre empeoró. Quiero correr hacia él, decirle que no abandone sus sueños, que encontraremos una manera de cuidar de Elena juntos. Pero he perdido ese derecho. Él tiene 19 años y ya está más fuerte de lo que yo jamás fui. La entrada más dolorosa era sobre el funeral. No puedo escribir mucho hoy. Vi a mi hijo enterrar a su madre solo. Lo vi ser el hombre que yo debería haber sido, y me odio más de lo que las palabras pueden expresar. Las últimas entradas del diario documentaban la búsqueda de su padre por Sebastián y su batalla con el cáncer. Hoy recibí la noticia. Etapa 4. Inoperable. Meses, no años. Mi primer pensamiento no fue miedo a la muerte. Fue pánico de morir sin verlo una vez más, sin pedirle perdón, sin decirle que lo amo. He desperdiciado 13 años y ahora el tiempo se acabó, pero no moriré sin intentarlo. Contrataré al mejor investigador que pueda pagar. Lo encontraré, y si me rechaza, si me escupe en la cara, al menos habré sido lo suficientemente valiente para enfrentar las consecuencias de mis acciones. 3 meses después, Sebastián estaba de pie frente al espejo de su apartamento, ajustándose el cuello de una camisa nueva. Era su primer día de clases en la universidad, el comienzo de su nueva vida como estudiante de educación. Pero su mente no estaba en los libros que había empacado cuidadosamente en su mochila, ni en el horario de clases que había memorizado. Estaba en Suiza, donde su padre acababa de completar su última ronda de tratamiento experimental. Los resultados habían llegado esa mañana temprano. Su padre había llamado con voz temblorosa y Sebastián había sentido su corazón detenerse en anticipación del veredicto. El tratamiento había funcionado mejor de lo esperado. Los tumores se habían reducido significativamente. No era una cura. Los doctores habían sido claros al respecto, pero le habían dado tiempo. Tal vez 1 año,
tal vez dos si tenían suerte. Era más de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a esperar. «Voy a volver a casa», había anunciado su padre, lágrimas de alegría corriendo por su rostro en la pantalla de video. «Los doctores dicen que puedo continuar con un tratamiento de mantenimiento en una clínica local. Sebastián, voy a volver a casa, voy a conocer la ciudad donde vives, voy a verte convertirte en profesor, voy a estar allí esta vez». La noticia había dejado a Sebastián sin palabras, abrumado por una felicidad que no sabía que era posible sentir. Ahora, mientras se preparaba para su primer día de clases, su teléfono vibró con un mensaje. Era su padre, enviando una foto desde el aeropuerto de Zúrich. «Abordando mi vuelo de regreso. Llego mañana por la mañana. Espero que tu primer día de clases sea maravilloso, hijo. Estoy tan orgulloso de ti». Sebastián guardó el teléfono en su bolsillo, permitiéndose un momento para absorber la magnitud de lo que estaba sucediendo. En 24 horas, vería a su padre nuevamente. Esta vez, no sería un encuentro accidental en un coche, sería intencional, planificado, el comienzo de reconstruir una relación que ambos habían creído perdida para siempre. Las clases del día pasaron en un borrón de introducciones y programas de curso. Sebastián era el estudiante mayor en la mayoría de sus clases, rodeado de jóvenes de 19 y 20 años, para quienes la vida aún era una aventura sin complicaciones, pero no se sintió fuera de lugar, se sintió exactamente donde debía estar. Durante el almuerzo, se sentó bajo un árbol en el campus y llamó a su padre para contarle sobre su mañana. Hablaron durante toda su hora de almuerzo, su padre haciendo preguntas sobre cada detalle, genuinamente interesado, genuinamente presente de maneras que nunca había sido antes. Esa noche, Sebastián limpió su apartamento de arriba a abajo, preparándolo para la visita de su padre. Había convertido su pequeña oficina en un dormitorio temporal, comprando una cama plegable cómoda y nuevas sábanas. Su padre se quedaría con él durante las primeras semanas, mientras buscaban un apartamento permanente cerca. La idea de vivir en la misma ciudad, de poder verse regularmente, de compartir comidas y conversaciones y vida cotidiana, era tan emocionante que Sebastián apenas podía dormir. A la mañana siguiente, condujo al aeropuerto mucho antes de que el vuelo de su padre aterrizara. Se estacionó en el área de espera y observó los aviones despegar y aterrizar, recordando ese día hace 3 meses cuando había dejado a su padre en este mismo lugar. Recordó la desesperación que había sentido, la certeza de que esa podría ser la última vez que vería a su padre vivo. Y ahora estaba aquí, esperando su regreso, preparado para comenzar un nuevo capítulo juntos. La notificación de que el vuelo había aterrizado llegó a su teléfono. Sebastián salió del coche y entró a la terminal, posicionándose cerca de las puertas de llegadas internacionales. Su corazón latía con anticipación mientras observaba la multitud de pasajeros emergiendo, buscando el rostro familiar. Y entonces lo vio. Su padre, empujando un carrito con 2 maletas, luciendo más delgado que antes, pero con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba su rostro completo. «¡Papá!», gritó Sebastián, su voz quebrándose con emoción. Su padre lo vio y dejó el carrito inmediatamente, corriendo hacia él con una energía que desafiaba su condición médica. Se encontraron en medio de la terminal llena de gente y se abrazaron con fuerza, ninguno queriendo soltar al otro. Los otros viajeros pasaban alrededor de ellos, algunos mirando con curiosidad, otros con sonrisas comprensivas, reconociendo el momento íntimo que estaban presenciando. «Bienvenido a casa», susurró Sebastián contra el hombro de su padre. Su padre se aferró a él aún más fuerte. «Estoy en casa», respondió. «Por primera vez en 13 años, realmente estoy en casa». Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Sebastián tomó el carrito de equipaje y juntos caminaron hacia la salida, lado a lado, padre e hijo reunidos al fin. En el coche camino al apartamento, su padre miraba por la ventana con fascinación, absorbiendo cada detalle de la ciudad que sería su nuevo hogar. «Cuéntame todo», dijo,
girándose hacia Sebastián. ¿Cómo fueron tus clases ayer? ¿Qué profesores te gustaron? ¿Qué vas a estudiar este semestre? Y Sebastián le contó, compartiendo cada pequeño detalle porque finalmente tenía a alguien que quería escuchar, alguien que se preocupaba, alguien que había estado ausente pero que ahora estaba presente en todos los sentidos que importaban. Llegaron al apartamento y Sebastián ayudó a su padre a subir las maletas. Le mostró el pequeño dormitorio que había preparado y su padre se conmovió hasta las lágrimas nuevamente al ver el cuidado que Sebastián había puesto en hacerlo acogedor. Tienen fotos en las paredes, notó, acercándose para examinarlas. Eran las fotos de la vieja caja de zapatos, las que Sebastián había enmarcado. Su familia junta y feliz, preservada en papel fotográfico descolorido. Quiero recordar los buenos tiempos, explicó Sebastián. Quiero construir nuevos buenos tiempos también. Su padre asintió, pasando sus dedos suavemente sobre una foto de los tres en la playa, congelados en un momento de alegría perfecta. Eso haremos, prometió. Construiremos tantos buenos recuerdos que llenarán todas las paredes de esta casa y más. Esa noche cenaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, comida simple que Sebastián había preparado con manos nerviosas. Hablaron sobre planes para el futuro inmediato, citas médicas que necesitaban ser programadas, muebles que necesitaban ser comprados para el nuevo apartamento de su padre, rutinas que establecerían para verse regularmente. Eran conversaciones mundanas, ordinarias, exactamente el tipo de conversaciones que familias normales tenían todos los días, y por eso eran preciosas. Cuando llegó la hora de dormir, Sebastián se detuvo en la puerta del dormitorio de su padre. «Papá», dijo suavemente. Su padre levantó la vista desde donde estaba desdoblando su ropa. «Gracias», continuó Sebastián. Gracias por tener el coraje de volver. Gracias por darme la oportunidad de conocerte nuevamente. Gracias por no rendirte, ni en mí, ni en la vida. Su padre cruzó la habitación y lo envolvió en otro abrazo. Gracias a ti, hijo, susurró. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por ser el hombre increíble que eres a pesar de mis fracasos. Eres mi mayor orgullo y mi razón para seguir luchando. Cuando se separaron, ambos sonrieron a través de sus lágrimas. «Buenas noches, papá», dijo Sebastián. «Buenas noches, hijo», respondió su padre. Sebastián cerró la puerta suavemente y caminó a su propia habitación. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensando en el viaje imposible que lo había traído aquí. Un pasajero al azar que resultó ser su padre perdido. Una carrera al aeropuerto que se convirtió en el comienzo de una reconciliación. Un adiós que se transformó en un reencuentro. La vida era extraña, impredecible, a veces cruel, pero también milagrosa. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, con su padre a solo metros de distancia, y un futuro lleno de posibilidades ante ellos, Sebastián susurró una oración de gratitud al universo que había orquestado este encuentro imposible. Mañana sería otro día. Habría clases que atender, tratamientos médicos que manejar, conversaciones difíciles que tener. Pero esta noche, en este momento perfecto, padre e hijo estaban finalmente juntos. Y eso era suficiente, eso era todo.